vamos a calcular las derivadas parciales de funciones que dependen de dos o más variables. Para hallar la derivada parcial respecto de x, lo que vamos a hacer es considerar a y fija, con lo que la función f se convierte en una función o puede ser considerada como una función que depende de una única variable x y por lo tanto para derivar vamos a derivar con respecto a x aplicando las reglas de derivación que ya conocemos para funciones de una variable. La misma idea vamos a aplicar para encontrar la derivada parcial respecto de y, solo que en este caso lo que se considera como constante es a x y se deriva la función con respecto a y. Comencemos analizando un ejemplo. Vamos a ver el ejercicio 18. Este ejercicio nos da una función que depende de dos variables, x e y. La función f de xy es x a la y. Debemos encontrar las derivadas primeras de esta función, o sea, la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y. Observemos que para encontrar la derivada parcial de f respecto de x debemos dejar a y constante y a x variable, con lo que la función f puede ser interpretada como una función potencia. Aplicando entonces la derivada para una función de este tipo, tendremos que la derivada parcial de f respecto de x en el punto xy será y por x elevado a la y menos 1. Ahora, en el caso en que busquemos la derivada parcial de f respecto de y, aquí la que queda constante es x, mientras que y se mantiene variable, con lo que la función f de xy en este caso debe ser interpretada como una función exponencial, ¿sí? Recordando las reglas para la derivada de una función exponencial, tendremos que la derivada parcial de f respecto de y será x a la y por el logaritmo natural de la base, o sea, el logaritmo natural de x. Veamos un ejemplo más. Consideremos ahora la función del ejercicio 30, la función u, que es de la forma x a la y sobre z. Notemos que en este caso la función u depende de tres variables, de x, de y y de z, por lo que tenemos que hallar tres derivadas primeras, la de u respecto de x, respecto de y y respecto de z. Comencemos entonces por la derivada de u respecto de x. En este caso debemos considerar a y a z constantes, con lo que el exponente es un número y entonces la función u se interpreta como una función potencia, con lo que su derivada será y sobre z por x a la y sobre z menos 1. Si ahora queremos considerar la derivada de u respecto de y, debemos tener en cuenta que x y z son constantes, con lo que u ahora debe ser interpretada como una función exponencial y, teniendo en cuenta las derivadas de una función exponencial, tenemos que la derivada de u respecto de y será x a la y sobre z por la derivada del exponente, en este caso 1 sobre z, por el logaritmo natural de la base. Y finalmente la derivada de u respecto de z, que será la exponencial por la derivada
del exponente respecto de z por el logaritmo natural de la base.